Regreso a la Tierra, un astronauta ruso, un alemán y un estadounidense volvieron luego de trabajar durante 5 meses y medio en la Estación Espacial Internacional. Como es usual, la cápsula Soyuz fue abierta en Kazajistán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión central de Noticias RCN. Es tu hora, es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Creciente indignación en México por la desaparición de 43 estudiantes. Versiones de sicarios indican que los jóvenes fueron incinerados y sus cuerpos lanzados a un río. Espectacular recibimiento a los líderes mundiales en la cumbre de APEC en China. Derroche de luces y colorido para los 21 mandatarios de la cuenca del Pacífico. Masacre de colombianos en zona fronteriza. Medios venezolanos reportan 8 muertos, 2 de ellos degollados y otros 6 asesinados con tiros de fusil. Graves desórdenes en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, violentos disturbios en medio de un partido del América. Los hinchas ingresaron a la cancha, causaron destrozos y en medio de la revuelta varias personas resultaron heridas. Y la emblemática Puerta de Brandenburgo fue iluminada para cerrar la conmemoración de los 25 años de la caída del muro de Berlín. El mundo recordó el comienzo de la reunificación alemana. Empezamos en México, la noticia del momento. Es creciente la indignación por la versión sobre la masacre de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. En medio del descontento, el viaje del presidente Enrique Peña Nieto a la cumbre de APEC en China generó la ira de los ciudadanos. Crece la indignación en México. Al menos 800 personas se enfrentaron a la policía en la ciudad de Acapulco. El aeropuerto del destino turístico fue tomado por cientos de encapuchados que, armados con palos y piedras, expresaron su rechazo a la gira que inició el presidente Enrique Peña Nieto por Asia y Australia, en medio de la crisis social desatada por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala. Después de varias horas, los uniformados retomaron el control de la terminal aérea. Antes de partir, el mandatario mexicano rechazó los actos violentos y justificó su viaje. Es inaceptable que alguien pretenda utilizar esta tragedia para justificar su violencia. Las autoridades iniciaron un operativo para identificar a los promotores de la violencia, desatada el fin de semana por las declaraciones del Procurador General, que afirmó que los 43 jóvenes fueron asesinados y sus restos incinerados. Los familiares de los alumnos desaparecidos rechazaron los actos vandálicos y reiteraron que no creen en la versión del gobierno y que para ellos se trata de un intento de las autoridades para cerrar el caso y no vincular a más funcionarios públicos. Y vamos de inmediato a nuestra sala de redacción. Aumentan las críticas al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, precisamente por la aparente reacción tardía de su gobierno ante la desaparición de los estudiantes. Además, el presidente se fue de viaje a otro lado del mundo. Hablamos con nuestra editora internacional María Paula Bernaza. María Paula, buenas tardes. ¿Cuál es el análisis de esta situación? Hola Felipe, buenas tardes. Pues el presidente Enrique Peña Nieto, como usted lo dice, efectivamente viajó a la cumbre de la APEC en China, que reúne a 21 líderes mundiales en Beijing. En el país hay indignación pues porque el presidente se fue, también a pesar de que la Procuraduría General de la Nación ha dicho que son ciertas las versiones entregadas por 3 capturados que afirman que los 43 estudiantes fueron ejecutados y quemados. Los familiares no las quieren creer y ellos exigen respuestas al gobierno de Peña Nieto, le exigen más investigaciones. El presidente se ha defendido. Enrique Peña Nieto ha dicho que como fuera, él tenía que viajar a China por importantes alianzas económicas que México tenía en esa cumbre que se realiza en Beijing. Esto es lo que sucede en México tras 2 meses de indignación que comenzaron el 26 de septiembre. Viernes 26 de septiembre de 2014, municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Cientos de estudiantes se concentraron frente a la alcaldía para protestar contra la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Esta sería su última expresión de descontento. Una incursión armada para disolver la manifestación terminó con 5 jóvenes muertos. Horas más tarde la noticia fue peor. Las familias reportaron la desaparición de 43 de los estudiantes que participaron en la marcha. La mayoría eran adolescentes entre los 13 y 19 años. Desconocidos civiles empezaron a disparar de manera directa hacia donde nos encontramos unidos. Testigos vincularon a la policía local con los hechos. Una semana después, en zona rural, las autoridades encontraron una fosa común en la que hallaron más de 20 cuerpos calcinados. No se dio razón ni la identidad de los restos, ni el tiempo que habrían sido ejecutados.
Horas más tarde, 22 uniformados fueron arrestados por su presunta vinculación con la desaparición de los 43 estudiantes. Misteriosamente, el alcalde de Iguala y su esposa huyeron del municipio, que fue militarizado. Con el pasar de los días, creció el descontento de las familias, que después de un mes se entrevistaron con el presidente Enrique Peña Nieto. No desvíen la atención de este crimen y de esta ejecución y esta agresión contra los estudiantes. El pasado martes 4 de noviembre, José Luis Albarca, el entonces alcalde de Iguala, y su esposa fueron arrestados y acusados de ser autores intelectuales del crimen. 52 personas han sido detenidas dentro de la investigación, pero el paradero de los autores materiales sigue siendo un misterio, que tiene en vilo a 43 familias que no conocen el paradero de sus hijos. Bueno, María Paula, pero el caso de la desaparición de los estudiantes se convirtió en emblemático en redes sociales. ¿Cómo ha sido la movilización virtual? Pues así es, Felipe, las redes sociales son sin duda el escenario para mostrar la indignación. Hay varios hashtags que son tendencia, trending topic en redes sociales como Twitter. Uno de esos es Ya me canso, el otro es México ya está harto. El país definitivamente está indignado por lo que sucedió en Iguala y por las pocas respuestas que les da el gobierno nacional. Las redes sociales son el escenario utilizado por miles de mexicanos para expresar su indignación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace 45 días en Iguala. Ya son cerca de 110.000 las personas que reclamaron justicia y expresaron su total rechazo a este crimen por medio de los hashtags #Ya me cansé y #México ya está harto. Incluso figuras emblemáticas del país como el ex capitán de la selección mexicana de fútbol, Rafael Márquez, y el delantero del Real Madrid, Javier El Chicharito Hernández, se unieron a esta protesta virtual que cada día suma más simpatizantes. Los tuiteros, aparte de su indignación por lo sucedido en Iguala, piden la renuncia del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El hashtag #Artículo 39 renuncia EPN en pocas horas se convirtió en tendencia y se refiere a la soberanía del pueblo para alterar o modificar su gobierno. En Facebook se han creado cientos de grupos en contra del mandatario mexicano que ya superan los 20.000 likes. Bueno, María Paula, en medio de todo este escándalo se sumó otra denuncia contra el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es la historia de la mega mansión del presidente mexicano? Pues Felipe, como si todo lo que sucede en México no fuera poco, miren ustedes, a esto se suman las fotos de una lujosa casa donde estarían viviendo el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, la actriz Angélica Rivera, y los hijos que tuvieron en sus relaciones anteriores. El problema no es solo la lujosa casa, que ya es llamada la Casa Blanca por su decoración minimalista, sino la forma en la que supuestamente fue adquirida. Sus antiguos dueños, según algunos medios mexicanos, acaban de ganar la licitación para el primer tren bala en México. Habrá que investigar. Así es, María Paula, es una mega mansión, como usted lo ha dicho, es el tema en México. Y les contamos que fue espectacular el recibimiento a los líderes mundiales en la cumbre de APEC en China. Hubo derroche de luces y colorido para los 21 mandatarios de la cuenca del Pacífico. Están reunidos algunos de los presidentes más poderosos del planeta, incluidos los jefes de Estado de Estados Unidos, Rusia y Japón. Y ahora vamos a Venezuela, la otra noticia del momento. 14 ciudadanos colombianos habrían sido masacrados en zona fronteriza entre Táchira y Zulia. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, ¿qué más se sabe? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues esta información la difunden medios de zona fronteriza en el estado Zulia con Colombia. Se trata del diario Panorama y el diario La Verdad, quienes entregan información que en lo único que coinciden es que se trata de la muerte de 8 personas. 3 de ellos habrían sido asesinados con tiros de fusil. Entre tanto, otros 2 habrían aparecido degollados, estos en la zona conocida como el Catatumbo en el estado Zulia. Uno de los medios asegura que se trata de guerrilleros, mientras que el otro informa que sería un enfrentamiento entre bandas paramilitares, el clan Úsuga. Entre tanto, la aerolínea colombiana Avianca informó que fue levantada la suspensión por parte de las autoridades de la aeronáutica venezolana que le habían impuesto la semana pasada por supuestamente incurrir en errores a la hora de no entregar la información precisa a los usuarios. Y finalmente Colombia ha confirmado una última información que tiene que ver con los venezolanos. Se trata de la cancelación por ahora de entrega de visado para los venezolanos de esta visa conocida como el Mercosur. La Cancillería de Colombia ha dicho que a partir de hoy se suspenden entonces la entrega de visas para los ciudadanos venezolanos a través de esta visa Mercosur. Información desde Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, una feliz tarde. Y en Nigeria, un ataque de suicida en una escuela de secundaria deja 48 muertos, en su mayoría estudiantes. El atentado ocurrió cuando un hombre vestido con un estudiante detonó una bomba mientras los escolares se encontraban reunidos en una asamblea en la capital de la provincia de Yobe, donde actúa el grupo terrorista Boko Haram.
El hecho de violencia dejó también 78 personas heridas. Tragedia en las Bahamas. Una pequeña aeronave se estrelló en cercanías del aeropuerto de Freeport. Los 9 ocupantes del avión perdieron la vida. Las autoridades investigan las causas de este siniestro. En España hay escándalo por una ciudadana colombiana. José Monago, el presidente de la provincia de Extremadura, tendrá que responder por haber utilizado dineros públicos para visitar en más de 30 ocasiones en las Islas Canarias a Olga María Henao, esta colombiana que fue su novia durante varios años. El escándalo fue revelado por el diario El Mundo de España, que además asegura que su actual novio, el diputado del Partido Popular, Carlos Muñoz, también renunció por la misma razón y deberán reembolsar el dinero usado. En Washington, nuestra corresponsal Marta Lucía Ávila entrevistó a Rubén Gallego, el primer congresista de origen colombiano. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Rubén Gallego nació en Chicago, pero su familia materna es colombiana de la zona cafetera. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tan colombiano se siente usted? Me siento bien orgulloso de estar aquí en este momento, especialmente para toda mi familia que trabajaron muy duro para obtener este sueño americano, y para mí es algo que yo quiero regresar a mi familia y a todas las familias colombianas aquí en los Estados Unidos y en Colombia. ¿Cómo obtuvo su triunfo en Arizona? Pues yo caminé puerta a puerta con muchos voluntarios, muchos jóvenes latinos que querían hablar del futuro del país, el futuro de los latinos aquí, y nosotros caminamos cada día en el verano donde estaba con mucho calor y por eso ganamos. ¿Cuál va a ser su futuro político? ¿Podemos pensar los colombianos en un presidente estadounidense de origen colombiano? Pues yo no sé, lo que yo quiero hacer en este tiempo es ser un buen congresista, quiero ser una buena esposa a mi esposa y a ver qué pasa en el futuro. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Congresista Rubén Gallego. Él se encuentra aquí ya en Washington. Durante toda esta semana recibirá el curso de inducción para poder ejercer su labor aquí en el Capitolio estadounidense. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Marta, gracias. Una feliz tarde en Washington. Y regresó a la Tierra un astronauta ruso, un alemán y un estadounidense volvieron luego de trabajar durante 5 meses y medio en la Estación Espacial Internacional. Como es usual, la cápsula Soyuz fue abierta en Kazajistán. Y sigan con nosotros, tenemos muchas más noticias cuando regresemos. Crónicas sobre los refugios secretos de Benito Mussolini en Roma. Ya volvemos. Medidas contra el ébola. El gobierno colombiano adquirió un sofisticado sistema para detectar con 90 días de anticipación la llegada de buques provenientes de países africanos. El sistema puede hacer un rastreo e identificar la ruta que siguió durante los últimos 90 días el buque que pretende llegar a aguas colombianas. Por ejemplo, puede detectar si esa embarcación estuvo en puertos africanos donde hay brotes de ébola. Los últimos 90 días, ¿qué puertos tocó? ¿Cuáles fueron las novedades de seguridad que en cada puerto encontraron? El sistema se conecta a 38 bases de datos internacionales. Antes de la adquisición de este sistema, la Dirección General Marítima solo conocía los movimientos durante las últimas 48 horas de la embarcación próxima a llegar a Colombia. Esa información se le transmite al Ministerio de Salud. Ellos hacen, de acuerdo a su competencia, un análisis de la información y nos determinan diciendo si el buque puede ingresar o no puede ingresar desde el punto de vista de salud. En las últimas horas, la plataforma logró detectar que un buque que pretendía llegar al puerto de Barranquilla había estado hace 90 días en el puerto de Nigeria, en África. De acuerdo con la Dirección Marítima, a puertos colombianos llegan en promedio cada año 30 buques procedentes de África. Primeros 100 días del segundo mandato del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Tema de debate esta noche en 2 puntos con nuestro director Rodrigo Pardo, después de la última emisión de Noticias RCN. Es un hecho que el país está dividido en torno al proceso de paz. ¿Usted cree que el error ha sido el que señala el doctor Carlos Holmes Trujillo, es decir, que el presidente no ha logrado un consenso frente al tema? Lo que sí es artificial ha sido una serie de argumentos francamente falaces y además, debo decirlo, hipócritas, con los que ha descalificado este proceso de paz. Pero ¿por qué era buena la paz cuando Uribe la proponía y por qué es mala ahora que con mucha mayor prudencia Santos está intentándola? La división artificial entre amigos de la guerra y amigos de la paz la hace el presidente Santos. Eso no corresponde a lo que es el anhelo de la opinión pública. En segundo lugar, lo que hemos venido planteando es, hombre, cesen acciones criminales,
y seguimos conversando. En Colombia hay dos manifestaciones de la derecha que está en el gobierno, que está en un proceso de institucionalización del país, y una ultraderecha que no tiene tanto respeto por el proceso institucional. Y creo que ahí es donde está la verdadera polarización. De 1 a 5, doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿cómo califica al presidente Santos en estos primeros 100 días de gobierno? 2,5. Doctor Roy Barreras. 3.8. Espero mucho más de la eficacia de nuestro gobierno y de nuestro partido. Doctora Clara. Bueno, yo por el proceso de paz tengo que darle una nota pasando raspando con 3. Graves desórdenes en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, violentos disturbios en medio de un partido de la América. Los hinchas ingresaron a la cancha, causaron destrozos en medio de la revuelta. Varias personas resultaron heridas. Los ánimos en la tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero se alteraron. Los hinchas del América de Cali se enfrascaron en una batalla campal. Los asistentes al partido se lanzaban puños, patadas e insultos. El juego iba en el minuto 27 del segundo tiempo. La América perdía 2-0 contra el Deportivo Pereira. Ante este marcador adverso, los hinchas se salieron de casillas. Este hombre con la camiseta número 30 agitaba sus brazos a la tribuna, al parecer para calentar más los ánimos. Este hombre de camiseta amarilla atacó a golpes a todos a su alrededor. Varias de las personas fueron agredidas brutalmente en el piso. La policía desde la pista atlética trataba de controlar los disturbios de los incontrolables hinchas. Con esta fotografía, la policía busca a este hombre que al parecer portaba un arma en la mano. Desde las tribunas los desadaptados arrancaron las rejas de protección y las hicieron rodar por la gradería. Ante la falta de garantías, el árbitro del encuentro terminó el partido antes del tiempo reglamentario. Los jugadores de ambos equipos corrieron hacia los camerinos para buscar refugio. Las redes sociales se divierten con el golazo que marcó Carlos Tevez ante Parma. Muchos comparan esta anotación con la que conquistó Maradona ante Inglaterra, o la de Messi ante Getafe, o la de Ronaldo con Barcelona ante el Compostela. Es una verdadera joya del Apache que marca antes de su regreso a la selección argentina. Un golazo. Y miren esta otra jugada infortunada en la liga inglesa. Se trata de este remate desviado de Yaya Touré, que golpeó a una niña que se encontraba en la tribuna. El remate fue tan fuerte que la menor prácticamente quedó noqueada por el impacto. El marfileño le regaló su camiseta número 42 autografiada por todos los jugadores del Manchester City. Campeonatos mundiales de patinaje en Rosario, Argentina. Colombia brilla ratificando su gran favoritismo y suma 10 medallas de oro. Tras la jornada del domingo que fue suspendida por lluvia, Colombia se volvió a bañar hoy en oro en la reanudación del campeonato mundial. ¡Oro! ¡Oro para Colombia! Yesenia Escobar se colgó la primera presea dorada en la prueba de los 500 metros juvenil damas, mientras que en juvenil varones, Edwin Estrada fue el ganador en esta misma prueba. ¡Aprieta colombiano! ¡Aprieta Colombia! ¡Oro! ¡Campeón! ¡Campeón Colombia! Edwin Estrada, ¿cómo lo celebraste, negro? Luego Helen Montoya, que ocupó el segundo lugar, se llevó la de oro gracias a la descalificación por una falta de la estadounidense Erin Jackson sobre una de las corredoras asiáticas. En los 15.000 metros eliminación, Manuel Saavedra le entregó el oro a Colombia en la prueba de fondo categoría juvenil varones y Joana Vivero cerró la exitosa mañana al ganar los 10.000 metros combinada en la categoría mayores damas. Para Colombia,
brillante, maravilloso. Con estos 5 oros, Colombia suma 10 preseas doradas y se mantiene como líder en la tabla de medallería. Hoy terminan las pruebas de pista y el miércoles comienzan las de ruta. Existe una Roma subterránea que en Italia pocos conocían. Se trata de uno de los búnkers secretos del dictador Benito Mussolini, donde se protegía de ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra corresponsal en Roma, Mari Villalobos, visitó este lugar que acaba de abrir al público. Desde este balcón en el centro de Roma, el dictador italiano Benito Mussolini arengaba a las multitudes. Durante 21 años gobernó con puño de hierro. Esta era su vida pública, pero en esta mansión de 30 hectáreas llevaba a cabo su vida privada y secreta. Aquí, debajo de la sala de baile de su casa, construyó un búnker. No tienen nada que envidiar a los búnkers modernos. Este búnker de cemento armado mide 40 metros, con sistemas de aireación y puertas metálicas antigas. Me encuentro a 6 metros debajo de la tierra en uno de los búnkers que Mussolini construyó para salvarse, pero la historia le tenía reservada una muerte violenta. Practicaba la esgrima, la equitación, el tenis, una vida aparentemente serena. Attenzione, attenzione. Esta voz anunció el final del imperio del Duce, como lo llamaban los italianos. Fue el anuncio oficial de la destitución de Mussolini. Los búnkers no le sirvieron para nada. Cuando los aliados liberaron a Roma durante la Segunda Guerra Mundial, el dictador huyó a Milán, donde fue linchado por el pueblo el 28 de abril de 1945. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por Nuestra Tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.